Odias cuando te olvidas algo en casa y tienes que volver. Pierdes 5 minutos. Sientes que el día se arruinó por una tontería, que el universo te está jugando en contra. Pero un día de 1945, un hombre se olvidó un sello de identificación en su oficina. Volvió a buscarlo. Y esos minutos de más, aunque parezcan insignificantes, terminaron colocándolo en el punto exacto de dos explosiones nucleares distintas, con 3 días de diferencia. Vivió para contarlo las dos veces. Se llamaba Tsutomu Yamaguchi, tenía 29 años. Trabajaba como ingeniero naval para Mitsubishi Heavy Industries, diseñando barcos petroleros para una empresa. En el verano de 1945, lo enviaron a Hiroshima por 3 meses, un trabajo de rutina en una ciudad. Lo que él todavía no sabía que estaba a punto de convertirse en el lugar más famoso del planeta por las peores razones posibles. La mañana del 6 de agosto, Yamaguchi terminó su horario, guardó sus cosas. Se despidió de dos colegas, Akira Iwanaga y Kuniyoshi Sato, con quienes planeaba volverse esa misma tarde a Nagasaki. Caminaba hacia la estación de tren cuando se dio cuenta de que había olvidado su hanko, el sello personal que en Japón funciona como firma legal, sin el cual no podía cerrar los papeles del viaje. Volvió a la oficina a buscarlo. Ese olvido lo salvó y lo condenó al mismo tiempo. En lugar de estar ya sentado en un tren, Yamaguchi caminaba hacia los muelles del astillero, a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, cuando escuchó el motor de un avión solitario sobre su cabeza. Miró hacia arriba. Vio caer algo pequeño, sujeto a un paracaídas, cayendo despacio contra un cielo despejado de verano. Y entonces, a las 8:15 de la mañana, el mundo se volvió blanco. La onda expansiva lo levantó del suelo y lo lanzó varios metros contra un campo de papas cercano. El tímpano se le rompió, quedó temporalmente ciego. Todo el lado izquierdo de la parte superior de su cuerpo, brazo, cara, torso, se cubrió de quemaduras severas por la radiación térmica. A su alrededor, decenas de miles de personas morían en cuestión de segundos, muchas de ellas convertidas en sombras quemadas contra las paredes que quedaban en pie. Yamaguchi se levantó, cubierto de escombros y de una lluvia negra de ceniza radiactiva, y caminó entre los cuerpos hasta un refugio antiaéreo, donde pasó la noche junto a sus dos colegas, que también habían sobrevivido con heridas menores. ¿Qué harías tú al día siguiente de vivir algo así? Yamaguchi hizo lo que probablemente haría cualquier hombre. Japonés de su generación, formado en el deber antes que en el descanso, se fue a trabajar. Al día siguiente, con vendas cubriéndole medio cuerpo, encontró la única vía de tren que seguía operando. Cruzó un puente dañado apoyándose en una sola viga metálica sobre el río y tomó uno de los últimos trenes que salían de Hiroshima. Un tren de regreso a su ciudad natal, al lugar donde lo esperaban su esposa, Hisako, y su hijo de apenas 1 año. Ese lugar se llamaba Nagasaki. El 9 de agosto, 3 días después, todavía con quemaduras abiertas y un brazo vendado, se presentó igual en su oficina de Mitsubishi en Nagasaki para reportar lo que había visto. Su supervisor no le creyó. Le dijo que estaba exagerando, que una sola bomba no podía haber destruido una ciudad entera, que sonaba a historia inventada. Yamaguchi seguía explicando, tratando de describir con palabras normales algo para lo que no existía vocabulario todavía. Cuando haría las 11 de la mañana, el cielo volvió a estallar en luz blanca. Un segundo avión, una segunda bomba. Yamaguchi estaba a unos 3 kilómetros del punto cero. Otra vez, casi la misma distancia exacta que en Hiroshima, como si la vida se empeñara en repetir el experimento sobre la misma persona. La misma onda expansiva, las mismas ventanas reventando hacia adentro de los edificios. Esta vez no sufrió quemaduras nuevas, pero quedó expuesto, otra vez, a una dosis brutal de radiación ionizante que ya se acumulaba en su cuerpo desde 3 días antes. En un lapso de 78 horas, un solo hombre había sobrevivido físicamente al centro de las dos únicas bombas atómicas usadas jamás contra población civil en toda la historia humana. Hiroshima perdería para fines de ese año a unas 140,000 personas por la explosión y sus secuelas inmediatas. Nagasaki perdería cerca de 74,000.
Dos números que Yamaguchi cargó el resto de su vida, no como estadística, sino marcado en su cuerpo como recuerdo físico. Aquí es donde la historia se pone más extraña todavía. Yamaguchi no fue el único fue el único que estuvo en ambas ciudades ese agosto. Se estima que al menos 160 personas, la mayoría empleados de empresas japonesas con oficinas en ambas ciudades, como marinos, ingenieros y comerciantes, sobrevivieron a los dos bombardeos. Pero durante más de 60 años, el gobierno japonés no reconoció oficialmente a ninguno de ellos como sobreviviente doble. Yamaguchi pasó décadas contando sus historias sin que nadie la verificara del todo. Trabajó, crió a sus hijos, envejeció y cayó como callaron miles de sobrevivientes de bomba atómica, que durante años en Japón cargaron un estigma silencioso y cruel. La gente les temía como si la radiación fuera contagiosa. Dudaba de si podían tener hijos sanos. Y muchas familias evitaban casarse con ellos por miedo a una maldición que no existía en la biología, solo en el prejuicio. En 2009, 64 años después de los bombardeos, funcionarios de la ciudad de Nagasaki finalmente revisaron sus registros de empleo. Confirmaron su presencia documentada en ambas ciudades en esas fechas exactas y lo declararon oficialmente la única persona reconocida por el gobierno de Japón como sobreviviente verificado de las dos explosiones. Poco después, Guinness World Records lo certificó formalmente como la primera persona confirmada en la historia en sobrevivir a dos ataques nucleares distintos. Yamaguchi tenía 93 años ese día. Le quedaba menos de uno de vida. ¿Por qué le tomó al mundo más de 60 años reconocer algo que hoy parece tan simple de verificar? En parte, porque el Japón de la posguerra prefería no mirar de frente el tema, ni recordarles constantemente a sus ciudadanos lo que habían vivido. Y en parte porque la historia de Yamaguchi era literalmente demasiado increíble para creerla sin pruebas documentales sólidas. El investigador y escritor Charles Pellegrino pasó años reconstruyendo el caso de Yamaguchi para un libro sobre los últimos sobrevivientes de ambas ciudades, entrevistándolo directamente antes de su muerte y cruzando su testimonio con registros militares y civiles de la época. El proyecto llegó a interesarle tanto a Hollywood que el director James Cameron llegó a adquirir los derechos para llevarlo al cine, aunque la producción nunca se concretó. Del otro lado, en el terreno puramente médico, el hematólogo Masao Tomonaga, el mismo Hibakusha, desde los 2 años de edad, dedicó más de 5 décadas de su carrera en Nagasaki a estudiar cómo la radiación de ambas bombas seguía provocando leucemias y otros cánceres en los sobrevivientes, décadas después de la explosión inicial. Su investigación, publicada tras más de 70 años de seguimiento médico continuo, ayudó a entender algo que la historia de Yamaguchi demuestra de forma casi imposible de ignorar. El cuerpo humano puede sobrevivir al impacto inicial de una bomba atómica. Lo que cuesta más sobrevivir es lo que viene después, silenciosamente, durante décadas. Porque esa es la parte que casi nadie cuenta. Yamaguchi no murió en 1945, no murió en 1946, ni en 1950. Vivió 65 años más después de la segunda bomba. Tuvo más hijos. Trabajó como traductor para las fuerzas de ocupación estadounidenses en los años posteriores a la guerra, y más adelante dio clases de inglés en escuelas locales. Sufrió cáncer, cataratas y pérdida de cabello en distintos momentos de su vida adulta, consecuencias médicas típicas de la exposición prolongada a radiación ionizante. Pero no se escondió del mundo ni se dejó consumir por el resentimiento. En sus últimos años se convirtió en uno de los activistas antinucleares más citados del planeta, dando charlas en universidades, escribiendo cartas a líderes mundiales, apareciendo en documentales internacionales, insistiendo siempre en lo mismo, como un mantra repetido con calma, que la existencia misma de las armas nucleares era el verdadero error humano, no una tragedia inevitable de la guerra que simplemente había que aceptar. Murió el 4 de enero de 2010, de cáncer de estómago, en un hospital de Nagasaki. Tenía 93 años.
Hay más historias como esta esperándote arriba en pantalla. Suscríbete para que la próxima te llegue sola. Hasta la próxima línea.